¿Cómo presenta cada manual la descripción de trastornos que se destaca en cada patología? En este caso, el DSM se establecen niveles de gravedad entre leve, moderada y grave, así como características asociadas al diagnóstico, la prevalencia, desarrollo y curso, factores de riesgo y pronóstico, aspectos relacionados con la cultura, aspectos relacionados con el género, marcadores de diagnóstico, diagnóstico diferencial, comorbilidad y relación con otras clasificaciones. De esta manera, el DSM nos presenta una descripción de los trastornos. Describir los ejes y su utilidad en el campo de la psicología. La evaluación multiaxial permite realizar un informe sobre la actividad global de una persona a partir del diagnóstico de 5 ejes contemplados en el manual de DSM-5. Este sistema de diagnóstico facilita una evaluación completa y sistémica, no solo de trastornos mentales y psicológicos, sino que también comprende posibles enfermedades médicas, problemas psicosociales o ambientales que pueden estar afectando a un individuo. Vamos a hablar de los ejes o a describir un poco los ejes y su utilidad en el campo de la psicología. La evaluación multiaxial comparativa del DSM-4-TR, el CIE-10 y el DSM-5. Aquí, en el eje 1, tenemos en el DSM-4-TR los trastornos clínicos. El CIE-10 nos habla de los trastornos somáticos, los trastornos psiquiátricos, los trastornos de personalidad, incluidas en el eje 1, 2 y 3 del DSM-4. En el DSM-5 nos dice que el diagnóstico principal se cita en primer lugar y el resto por orden de necesidades de atención y tratamiento. Ahora bien, en el eje 2 del DSM-4-TR hablamos de los trastornos de la personalidad, retraso mental, mecanismos de defensa, rasgos desadaptativos de personalidad, y el CIE-10 nos habla del eje de discapacitación o eje de discapacitación similar al eje 5. Ahora, en el DSM-5 nos habla de trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad, retraso mental y trastornos orgánicos. En el eje 3, el DSM-4-TR no habla de enfermedades médicas. Ahora, el CIE-10 habla de factores ambientales y del sitio o del estilo de vida, perdón, similar al eje 4. Ahora, en el DSM-5 nos habla de factores contextuales y psicosociales. El código Z de la CIE-10 aparece acá. En el eje 5 nos habla el DSM-4-TR de EEAG o del O-100. Ahora, no tiene, el CIE-10 no tiene en este eje, y el DSM-5 dice se sustituye por la de WHO DA 5.20. En este eje hay estas sustituciones. ¿Cuál es el motivo de la polémica que ha generado el DSM-5 desde su publicación? A ver, con respecto al trastorno por déficit de atención, el TDAH, cambió. O sea, ¿qué cambio se dio? Cambios que han generado oficialmente y han quedado registrados oficialmente han sido los siguientes. En esta versión, el DSM-5, los desaparece del capítulo específico de trastorno del niño y del adolescente. ¿Por qué? Porque se considera que la patología psiquiátrica tiene una continuidad desde la infancia a la edad adulta. Por este motivo,
en esta versión del DSM-5, el TDAH cambió y fue oficialmente registrado así, excluido o sacado dentro del capítulo específico de trastornos del niño y del adolescente. Mismo, en el DSM-5 se contempla el diagnóstico de TDAH en adultos, incluyendo entre los criterios de diagnóstico indicaciones específicas para edades adultas. O sea, se retrasa la edad de aparición para el diagnóstico de TDAH. Ahora, los síntomas deben aparecer antes de los 12 años, no como antes de los 7, sino ahora antes de los 12 años. Hablemos ahora de las principales diferencias entre ambos manuales. El DSM y el CIE-10. A ver, en el DSM nos profundiza en la descripción de trastornos, identifica niveles de gravedad, comorbilidad con otros trastornos, así como criterios para poder diagnosticar. El CIE-10 se enfatiza en criterios para realizar diagnósticos a nivel médico. El DSM es creado por la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE-10 es creado por la Organización Mundial de la Salud. El DSM utiliza la evaluación multiaxial hasta la versión 4 del DSM y el CIE-10 no utiliza evaluación multiaxial. Estas son las principales diferencias entre ambos manuales. Profundizando un poco, hablamos de cuál es el motivo de la polémica que ha generado el DSM-5 desde su publicación. A ver, el DSM-5 salió a la luz en mayo del 2014, generando gran expectativa y controversia por sus cambios e inclusiones, como la eliminación de los ejes diagnósticos, la organización del manual en un modelo de ciclo vital, la aparición de nuevas entidades y el ajuste de los criterios de diagnóstico de muchos trastornos. Entre las modificaciones más controversiales del DSM-5 están las nuevas investigaciones de adicción y el agregado de las nuevas adicciones, por ejemplo, como nuevas adicciones a la comida, al internet, el sexo e incluso a las compras. Esto es parte de esta polémica que generó o ha generado el DSM-5 desde su publicación. Bueno, ya para finalizar, haciendo un breve recuento de lo antes expuesto, hablamos entonces de la importancia de una buena salud mental y hablamos de cómo podemos definir. Una persona que tiene una buena salud mental es aquella persona que es funcional dentro de su entorno, en todas las áreas de su vida. Es una persona que se adapta a los cambios, es una persona que, si bien el contexto le puede afectar de alguna manera, las circunstancias o lo que pueda estar viviendo, busca siempre adaptarse, ¿no? Salir de esos ciclos. También hablamos de la importancia de mantener una buena salud mental. Hablamos de la importancia de hacer ejercicio regularmente, de salir a caminar al aire libre, de compartir con la familia, con los amigos, de expresar esas emociones o esos malestares que podemos tener con alguna persona de confianza y la importancia de que cuando se sienta la necesidad de buscar un profesional en el área de la salud, buscarlo, porque esto va a prevenir muchas situaciones o problemas mayores. También hablamos de la importancia de una adecuada y sana alimentación. Esto en relación a la salud mental. Igualmente hablamos de lo que es la normalidad. Hablábamos de la normalidad donde hablamos de que la normalidad en cuanto al área de psicología se refiere es todo aquello o aquellos patrones conductuales que no necesariamente tienen que ser iguales al resto del contexto o al resto del grupo con el que se está comparando, sino que son conductas, pues, que cada uno tiene una personalidad diferente, pero cuando llegamos a hablar de anormalidad, es aquellos patrones conductuales que sí afectan
afectan la vida del individuo y del entorno de aquellos que lo rodean. Entonces hay una diferencia entre normalidad y anormalidad. La persona normal puede tener talentos, puede ser estos talentos o estas habilidades excepcionales, pueden hacerlo diferenciarse del grupo. Y bien, estas diferencias pueden darse tanto en el área positiva como en el área negativa, como lo veíamos, ¿no?, en algunos autores. Pero marcadamente, para nosotros poder hablar de anormalidad en una conducta, se tienen que cumplir al menos 3 criterios que estén descritos en el DSM-5, porque no podemos decir que una persona es anormal o tiene una conducta anormal o tiene un trastorno, por decirlo así, que tiene un trastorno de conducta o que tiene un problema psicológico o psiquiátrico, si no cumple con esos criterios. La persona que tiene completa funcionalidad y la persona que dentro de su día a día no se ve afectado y que no le afectan la cotidianidad o que no le afectan algunos contextos o problemas que pueda vivir, no se ve tan afectada emocionalmente y puede superarlo, esta persona podemos decir que está sana emocionalmente. Pero cuando la persona se ve afectada, incluso es importante, en algunos casos la persona puede decir, esto me afecta, estas situaciones me descontrolan o tal situación o tal vivencia me descontrola. Entonces allí es importante buscar la ayuda de un profesional. Asimismo hablábamos de las diferencias entre el DSM-5 y el CIE-10 y vimos un poco sobre cómo se dan las evaluaciones, ¿no? Algo importante es que como futuros profesionales de la psicología, nosotros debemos tener amplio conocimiento en cuanto al DSM-5, que en este caso, o en este caso es en el DSM es el que vamos a trabajar como futuros profesionales de la psicología. Debemos conocer los trastornos, debemos identificar muy bien cuáles son esos criterios que deben cumplirse, cuáles son esos rasgos, esos criterios, los criterios que están allí para indicar tratamiento, para hacer seguimiento. Es muy importante nosotros conocer estas herramientas, profundizar más en estas herramientas, ya que son nuestros manuales, será nuestra Biblia, por decirlo así, ¿no? Porque nosotros no podemos dar un diagnóstico o no podemos decir que una persona presenta algo si realmente no cumple con mínimo 3 criterios descritos en el DSM. Entonces, pues espero les haya gustado, que hayan comprendido y muchas gracias.